la ley de la policía militar, en esta ley de la policía militar, ya se incorpora un concepto diciendo que quienes violan derechos humanos en el país es el crimen organizado. Entonces hay toda una estrategia para tratar de reorientar como los actores que cometen violaciones de derechos humanos. Y coyunturalmente el tema electoral, digamos, incluso se ha colocado en las mesas de diálogo, este diálogo que ha convocado el gobierno, para tratar de colocar también que a quien deben investigarse como culpables de la violencia en el contexto postelectoral son las maras y el crimen organizado. Esta es toda una estrategia para tratar de desviar que los culpables en este país de violaciones de derechos humanos son agentes estatales. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, ha regañado al presidente de la República diciéndole que no ha podido resolver el problema migratorio en nuestro país. Bueno, es que esa es una de las consecuencias de la violencia y de no atender las causas de los desplazamientos que hay por motivos de violencia, que muchos de esos tienen que ver con temas migratorios. O sea, el gran problema que tenemos en el país es de desplazamiento forzado, pues, por motivos de violencia y por motivos de las condiciones económicas del país. Entonces, esta es una estrategia, van a continuar con esa estrategia porque parte, digamos, de los elementos que quieren distanciar del fraude electoral es que quien cometía la violencia, digamos, quieren establecer que no son actores estatales, sino de la criminalidad organizada. Y esto como mecanismo de validación de este gobierno usurpador. El Partido Liberal ha condicionado su regreso al diálogo si se liberan a los presos políticos. Es que eso ni siquiera debe ser negociable, pues. O sea, estas personas están ahí detenidas, privadas de la libertad, sin haber pruebas, no han cometido ningún delito. Igual dice que son personas que han cometido delitos contra la propiedad pública y privada. No, son personas que les construyeron estos casos utilizando al Ministerio Público, al Poder Judicial. Por eso incluso los presos políticos que aún se encuentran privados de libertad están siendo juzgados en estos juzgados militares, que era tratando de generar, digamos, un control para que ni siquiera los periodistas, las organizaciones de derechos humanos pudiésemos entrar a esas audiencias, controlando totalmente la información en estos juzgados de jurisdicción nacional. Eso es gravísimo, gravísimo, y debe llamarnos la atención y debemos alertarnos con esta nueva relato que está teniendo el gobierno de que en Honduras no son los policías, los militares los que cometen violaciones de derechos humanos, sino que los mareros, porque eso va a implicar una nueva estrategia de terror en el país y de graves violaciones de derechos humanos y de limpieza social. Ese relato va a tener muchas consecuencias en el país, por eso hay que alertar a nivel nacional y a nivel internacional que este relato es muy dañino. Y este relato, como le dije al inicio, incluso se incorporó en la ley de la policía militar, estableciendo que los que violan derechos humanos en el país es la criminalidad organizada. Eso es grave, 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 porque va a tener consecuencias en la implementación de políticas de seguridad para limpieza social sobre todo. O sea, estamos ya... Escuadrones de la muerte estarían, no solo escuadrones de la muerte, sino que además toda una institucionalidad orientada a colocar que los policías, los militares no violan derechos humanos en el país. Eso es muy grave.